Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traeré un ejemplo práctico de JavaScript Full Stack. Este es un ejemplo en el que vamos a utilizar tanto JavaScript del lado del frontend y del lado del backend para crear una aplicación que será una aplicación de una sola página. Esas aplicaciones modernas que no refrescan la página y que permiten hacer operaciones de una manera bastante veloz. Vamos a crear la siguiente aplicación que te voy a mostrar. Esta es la aplicación, como puedes ver es súper sencilla, es simplemente una aplicación que nos permite agregar un libro y con su autor y su título y su ISBN. Y poder interactuar y guardarlo en una base de datos, es decir, esto es enviado a un backend, el backend lo almacena en una base de datos y envía una respuesta al frontend. La interfaz está desarrollada enteramente en JavaScript utilizando algunos estilos de CSS y demás, pero al final todo es utilizando métodos de JavaScript. Por ejemplo, vamos a probarlo, vamos a ir aquí en nuestro formulario, vamos a crear un título nuevo, por ejemplo un libro nuevo llamado Digital Fortress. Vamos a agregar un autor, Dan Brown por ejemplo. Vamos a agregar un ISBN, vamos a seleccionar una imagen cualquiera que tenga en mi aplicación y vamos a subir el libro. Guardamos y el libro automáticamente aparece en mi interfaz. Esta aplicación en realidad está persistiendo los datos en MongoDB, es decir que todos estos datos están guardados en MongoDB. En cuanto a la interfaz, está desarrollada utilizando clases, fetch, async await y otros conceptos modernos de JavaScript. Además vamos a utilizar Webpack para el desarrollo de nuestra aplicación y luego vamos a convertir el código y finalmente vamos a desplegarlo en un servicio como lo es Heroku y MongoDB Atlas. Es decir, es una aplicación que requiere bastante conocimiento si ya has trabajado con JavaScript. Es decir, ya debes conocer cómo utilizar MongoDB, cómo utilizar Node.js, cómo utilizar JavaScript del lado del frontend, manejar el DOM o los conceptos básicos de JavaScript. Así que es una aplicación en la que vamos a unir bastantes conceptos. Al final mi aplicación no tan solo me permite guardar datos, sino que también puedo eliminarlos. Por ejemplo, selecciono aquí la última imagen, le doy a eliminar, me muestra un mensaje de eliminado y se va. Esto lo harías muy fácilmente con un framework o una biblioteca, pero el objetivo de este proyecto es empezar a entender cómo funciona una aplicación enteramente de JavaScript. Voy a explicarte el concepto de cómo crear el servidor, cómo unirlo a un frontend, cómo tener dos servidores de desarrollo, uno para el frontend, otro para el backend, cómo crear una API REST, cómo empezar a transferir datos entre las aplicaciones y sobre todo cómo hacerla funcionar en un entorno real, ya que al final lo vamos a desplegar en un servicio de la nube. Así que como ves es un ejemplo que requiere bastante conocimiento, pero vamos a desarrollar todo esto desde cero. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Antes de que te explique cómo escribir código, cómo crear carpetas y todo esto, primero te voy a explicar de manera sencilla cómo va a lucir la aplicación o te voy a mostrar el panorama general, la visión general de la aplicación. Lo primero que vamos a hacer en esta serie de videos es primero crear el servidor web. Para crear el servidor web vamos a utilizar tecnología de JavaScript como lo es Node.js. Si nunca has trabajado con Node.js, Node.js es tan solo un intérprete de JavaScript que te permite ejecutar básicamente el lenguaje en un computador y puedes hacer básicamente lo que sea con él dentro del computador. En este caso nosotros lo vamos a utilizar para crear un servidor web. Yo ya tengo un curso básico de Node.js, así que no voy a explicar cosas básicas aquí. Este no es un curso básico para cualquier persona, es para aquellas que ya tienen una idea de cómo utilizar Node. Muy bien, entonces aquí vamos a crear un servidor con Node. Pero no solamente vamos a utilizar Node, sino que vamos a unirlo a un framework llamado Express. Express es un framework de Node.js que nos permite escribir código del servidor de una manera bastante sencilla y profesional. Sobre todo porque ya tiene métodos probados, testeados y es bastante simple utilizarlo. Incluso hay otros frameworks más grandes, pero Express es bastante sencillo para lo que necesitamos. Es decir, nos da lo que necesitamos para este proyecto. Ahora, con Express nosotros vamos a poder enviar y recibir datos desde nuestras aplicaciones cliente al servidor y viceversa. Pero también necesitamos guardar los datos en algún lugar. Entonces vamos a conectar nuestra aplicación del servidor a otro programa llamado una base de datos. Hay muchas bases de datos, hay bases de datos SQL, no SQL, y dentro de cada uno de estos tipos de bases de datos hay también otros tipos, por ejemplo bases de datos comerciales, open source y demás. El día de hoy vamos a utilizar una base de datos open source que está basada en conceptos de JavaScript llamada MongoDB. Tampoco es un curso básico de MongoDB, así que te voy a dejar el curso básico de MongoDB en la descripción. Este curso lo que hace es básicamente explicarte las bases de la base de datos. Pero el día de hoy vamos a utilizar nosotros MongoDB para guardar nosotros mismos nuestros datos que vengan al servidor. Por ejemplo, esta aplicación se encarga de guardar libros. Entonces el cliente me va a enviar un nuevo libro, es decir, la aplicación cliente me va a enviar un nuevo libro, con el servidor lo voy a recibir y lo voy a guardar dentro de la base de datos. Así de simple. Ahora, en cuanto a nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es básicamente desarrollarla con HTML, CSS y JavaScript. Esto de desarrollar la aplicación, estamos hablando de la aplicación del frontend, estamos hablando básicamente del navegador, cómo vamos a desarrollar la aplicación del navegador. Bueno, para desarrollar la aplicación del navegador vamos a tener básicamente un formulario que nos permite ingresar datos y vamos a tener también una sección en donde tenemos tarjetas
que listan todos los libros que tenemos almacenados hasta ese momento. Y gracias a esta interfaz vamos a estar interactuando con el servidor. Es decir, si el usuario agrega un nuevo dato, este es enviado al servidor, el servidor lo guarda en la base de datos y este envía una respuesta, por ejemplo, código 200, todo ha ido ok, el nuevo libro ha sido guardado. Y básicamente lo que hace la interfaz es pintar el nuevo libro guardado por pantalla. Si queremos eliminarlo, pues lo mismo, damos un clic aquí, esto envía una petición al servidor, el servidor elimina desde la base de datos el dato o el libro y envía una respuesta del libro eliminado. Entonces la interfaz lo remueve de la pantalla. Y es básicamente el proceso, y es bastante simple. Nosotros podríamos crear perfectamente esta interfaz utilizando simplemente HTML, CSS y JavaScript, no es nada del otro mundo. Incluso podríamos utilizar jQuery. Pero no vamos a utilizar jQuery, no vamos a utilizar React, no vamos a utilizar Angular, no vamos a utilizar Vue.js, ni ninguna de estas bibliotecas. La razón de no utilizar ninguna de ellas es porque hoy en día se puede utilizar JavaScript puro para crear una aplicación. Y en este video te voy a mostrar cómo. Vamos a utilizar una herramienta llamada Webpack que nos permite escribir código de JavaScript y luego convertir el código. De hecho, la herramienta se llama Webpack. Nos permite convertir el código de JavaScript y luego pasarlo a producción, minificar el código, minificar el CSS, empezar a importar módulos cuando desarrollamos, tener clases, utilizar las últimas características de JavaScript y demás. Entonces, gracias a Webpack, nosotros podemos desarrollar una aplicación entera utilizando simplemente JavaScript sin frameworks. Este video no es para decir que es peor o mejor, es tan solo para aprender. Es para aquellas personas que quieren entender un poco mejor el lenguaje. Ahora, nosotros ya tenemos una idea de cómo desarrollar nuestra aplicación del backend. Pero ¿cómo se van a estar enviando datos del backend y el frontend? Bueno, aquí tan solo estamos hablando de cómo entregar la interfaz o cómo entregar, por ejemplo, el HTML, el CSS y el JavaScript. Bueno, con el backend nosotros vamos a desarrollar una API REST. ¿Qué es esto de una API REST? Una API REST no es más que unas cuantas direcciones de internet que nosotros vamos a crear desde nuestro servidor para que el cliente o la aplicación de JavaScript pida a esa API determinados datos o quiera hacer determinadas operaciones. Por ejemplo, en nuestro servidor vamos a tener una URL llamada API Books. API/Books. Cuando JavaScript pida a API/Books, lo que va a hacer el servidor es entregarle un arreglo de puros objetos de libros, es decir, un arreglo que ha consultado de la base de datos. Cuando, por ejemplo, el cliente pida API/Books a través del método POST, lo que estará tratando de hacer es básicamente guardar un nuevo libro dentro de la base de datos. Si es delete, si envía a API/delete, books, por ejemplo, si envía a API books/delete, lo que hará la aplicación del cliente es tratar de eliminar un nuevo libro. Y así. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hace la API REST? Simplemente crear URLs para que la aplicación del cliente o cualquier aplicación del cliente pueda solicitar los datos allí y pueda hacer determinada operación dentro del servidor. Ahora, esto de API REST también lo he explicado en otro video llamado Tu Primer API REST. Allí lo explico en más detalle. Así que te recomiendo ver el video que está en la descripción. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar el día de hoy? Vamos a utilizar Node.js para crear el servidor, Express como framework, MongoDB como backend para la base de datos. Vamos a crear una API REST con todas estas tecnologías en el backend. En el frontend vamos a utilizar HTML, CSS y JavaScript unido a frameworks como Bootstrap 4 para estilizar la aplicación. Vamos a añadir también nuestros propios estilos. Vamos a utilizar Webpack, vamos a utilizar clases, vamos a utilizar Fetch para consultar datos, vamos a utilizar funciones flechas y demás. Como ves, vamos a aplicar una enorme cantidad de conceptos, así que yo te recomiendo que empieces a ver primero esos videos, tener una idea y luego continuar con esta aplicación, porque puede ser bastante complicada. Ahora, esto es para desarrollo. Cuando queramos desplegar nuestra aplicación, todo el código que hemos desarrollado con Node.js y Express y demás, vamos a subirlo a un servidor llamado Heroku. Y toda nuestra base de datos ya no estará localmente, ya no estará en nuestro propio computador, sino vamos a utilizar un servicio llamado MongoDB Atlas. Entonces al final nosotros vamos a tener nuestra aplicación funcionando en la nube. Y no te preocupes porque estos servicios son gratuitos, nos permiten una cuenta gratuita en donde podemos subir nuestra aplicación para probar cosas. Entonces vienen bastante bien estos servicios para probar nuestra aplicación de JavaScript. Y no solamente vamos a utilizar estos servicios, ya que al final para subir el código vamos a tener que utilizar una herramienta llamada Git, que nos permite controlar el código fuente del proyecto y subirlo a nuestro repositorio o nuestro servidor llamado Heroku. Entonces aquí vamos a utilizar también esta herramienta. También te voy a dejar el curso de Git en la descripción. Muy bien, como ves estoy creando un ejemplo que no es tan sencillo de hacer, pero no es tan complicado tampoco si ya conoces estas herramientas. Así que todas estas bases que necesitas para desarrollar este proyecto te lo voy a dejar en la descripción. Una vez ya tengas las bases y te sientas un poco más confiado o ya sepas más o menos para qué sirven, te recomiendo seguir este video porque vas a aprender bastante de cómo crear una aplicación enteramente en JavaScript y entender una enorme cantidad de conceptos que si utilizas un framework quizás no lo has llegado a entender del todo.
Muy bien, entonces este ejemplo va a ser algo largo, pero de nuevo ya está terminado, así que vas a tener el código fuente final, vas a tener ayuda desde tanto del servidor de Slack, de Discord, donde está la comunidad, puedes dejar comentarios y demás. Al final depende de ti aprender mucho más del lenguaje. Muy bien, mucha suerte aprendiendo este proyecto.